Hola, muy bien, muy buenos días. Bienvenidos a todos a este evento de proyectos de investigación de profesional. Es un gusto estar aquí acompañando a todos estos investigadores jóvenes con proyectos sumamente memorables y cuya intención es resolver problemáticas tanto específicas como globales. Mi nombre es Luz María Martínez y es un placer estarlos acompañando. Ahora cedo la palabra a mi colega Marcelo Vidal. Hola, muy buenos días. También espero que sea una grata ocasión para escuchar los trabajos que nos van a presentar nuestros alumnos de profesional. Adelante, Luz María. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a empezar con los trabajos de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Y tenemos a nuestro primer participante con el proyecto Parque Las Magdalenas y Centro MUMA. El líder del proyecto es Mónica Leal Isla Flores y su asesor Pedro Damián Pacheco Vázquez. Adelante, proyecto. Buen día, mi nombre es Mónica Leal Isla Flores y voy a presentar el proyecto de Parque Las Magdalenas y Centro MUMA. Este proyecto se trata de una intervención arquitectónica y está ubicado en Las Magdalenas de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Las Magdalenas es una comunidad que está un poco alejada del área turística de Cuatro Ciénegas y por lo mismo es una de las zonas más pobres. El terreno a intervenir es de 1 hectárea y cuenta con banquetas en buen estado, una cancha de fútbol en buen estado, juegos infantiles en buen estado y un kiosco. Nuestro objetivo principal es desarrollar una propuesta arquitectónica como respuesta a una problemática social mediante la intervención en el Parque de las Magdalenas. Queremos con esto crear un ambiente sano que genere un sentido de pertenencia y una responsabilidad ciudadana. La metodología que seguimos para llevar a cabo esta investigación fue el diagnóstico en el ambiente construido y natural, un análisis de imágenes, entrevistas con miembros de la comunidad y con nuestros socios. Buen día, mi nombre es Mónica Leal Isla Flores y voy a presentar el proyecto de Parque Las Magdalenas y Centro MUMA. Este proyecto se trata de una intervención arquitectónica y está ubicado en Las Magdalenas de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Las Magdalenas es una comunidad que está un poco alejada del área turística de Cuatro Ciénegas y por lo mismo es una de las zonas más pobres. El terreno a intervenir es de 1 hectárea y cuenta con banquetas en buen estado, una cancha de fútbol en buen estado, juegos infantiles en buen estado y un kiosco. Nuestro objetivo principal es desarrollar una propuesta arquitectónica como respuesta a una problemática social mediante la intervención en el Parque de las Magdalenas. Queremos con esto crear un ambiente sano que genere un sentido de pertenencia y una responsabilidad ciudadana. La metodología que seguimos para llevar a cabo esta investigación fue el diagnóstico en el ambiente construido y natural, un análisis de imágenes, entrevistas con miembros de la comunidad y con nuestro socio formador, el Plan 2040, y actividades con niños de la comunidad como la Caja para Soñar. También utilizamos el análisis de datos poblacionales del INEGI. La manera en que llevamos a cabo esta investigación fue tomando en cuenta todo lo que nos decía la comunidad, mediante entrevistas, charlas y todo lo que nos podían proporcionar de información. Algunas de las actividades que hicieron los niños fue como esta que se muestra en la pantalla, donde les preguntábamos ¿qué sueñas que podría ser mejor en tu colonia? Y los poníamos a dibujar, les decíamos que nos contaran un cuento. Con esto recopilamos mucha información sobre cómo veían ellos a su comunidad y cómo creían que podía ser su comunidad. Esto nos dio una idea de la problemática principal que encontrábamos en las Magdalenas y descubrimos que esta problemática se podía sintetizar en 4 problemas: de drogadicción, prostitución, desintegración familiar y una falta de responsabilidad ciudadana.
Por esto, descubrimos que necesitábamos crear un área en donde cada miembro de la comunidad pudiera sentirse cómodo. Y descubrimos que la mujer necesitaba un espacio seguro en el que pudiera contar con apoyo de otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares a ellas. Con esto realizamos esta propuesta. Un parque integral con espacios de relajación, espacios para los niños, los jóvenes, en donde puedan desarrollarse de manera íntegra. Incluimos muchas áreas naturales con plantas nativas de la región y creamos el Centro MUMA, que es el que se muestra en la parte superior. Este es un espacio donde la mujer puede desarrollarse, encontrar apoyo y sobre todo un lugar en donde puede sentirse segura para mejorar su comunidad. Agradecemos la presentación por parte de Mónica y a continuación vamos con la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. El proyecto se titula Migración de la Comunidad LGBT+ y el papel del Estado. Lidera el proyecto María del Carmen Díaz Herrera y fue asesorada por Elizabeth Marcial Morales. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Díaz y presentaré el proyecto Migración de la Comunidad LGBT+ y el papel del Estado. Para esta investigación, en primera instancia, es importante tomar en consideración que en los últimos años que se tiene registro, se han triplicado las solicitudes de asilo en Estados Unidos por parte de la comunidad LGBT+, dentro de las cuales se estima que aproximadamente el 77.9% pertenecen a personas latinoamericanas, lo cual vuelve a México el principal país de tránsito para las personas que buscan asilo en Estados Unidos. En este tenor, el Estado mexicano tiene la obligación de tomar acciones que materialicen en los hechos la garantía de los derechos fundamentales de las personas LGBT+ que migran, ya sea en su paso o en su estancia por México. El objetivo de esta investigación fue estudiar la forma en la que el Estado mexicano acciona en materia de la garantía de los derechos de las personas migrantes de la comunidad LGBT+, y la metodología que se siguió fue, en primera instancia, la revisión documental de fuentes históricas y de bases de datos tanto de fuentes institucionales como la recabación de entrevistas semiestructuradas y estudios de casos por parte de diversas ONGs, así como una revisión sobre la legislación en la materia, es decir, sobre el asilo. Para el desarrollo de esta investigación, en primera instancia se hizo una revisión histórica sobre el origen de las dinámicas de discriminación hacia la comunidad LGBT+ en América, con énfasis en América Latina, a través de la teoría decolonial. Como segundo punto, se hizo una revisión sobre el estado actual de la problemática a través de la revisión de bases de datos institucionales que pudieran recabar la violencia, y ante la falta de los mismos, se buscó plantear un panorama sobre las dimensiones de la violencia que afronta la comunidad LGBT+ a través de los registros de violencia de diversas ONGs. Como tercer punto del desarrollo, se hizo una revisión sobre la legislación de la materia, específicamente sobre la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo, que permitiría brindar protección a esta comunidad. Los resultados a los que se llegaron es, en primera instancia, que las dinámicas de discriminación originadas desde la colonización se continúan perpetuando a través del aparato del Estado, tanto de la formulación de su legislación como de sus prácticas institucionales. En esta misma línea, se puede establecer que no existe un medio institucional para recabar datos por parte del Estado mexicano. Y como tercer punto, el estado actual de la legislación sobre el asilo y el refugio no permite brindarle la protección a este grupo vulnerable de las personas migrantes de la comunidad LGBT+ y prevenir que continúen viviendo violencia. El impacto que se espera que tenga esta investigación es que, en primera instancia, se plantee de manera general posibles cursos de acción orientados a la formulación de políticas públicas y estrategias de atención que sirvan para materializar los derechos de la comunidad LGBT ante la falta de investigación en la materia. Y como segundo punto, que sirva para visibilizar la importancia de proponer un nuevo marco teórico para el desarrollo de la legislación relativa a la comunidad LGBT, ya que la legislación, a partir de una concepción cisnormativa y heteronormativa de las relaciones y de la identidad de las personas,
contribuye a invisibilizar y a inatender la violencia que está viviendo esta comunidad en su paso y estancia por México. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante proyecto y ahora pasamos a la siguiente participación. El título del proyecto es Política Pública para la Solución del Desabasto de Medicamentos en México y la implementación de un nuevo sistema de abasto. El líder del proyecto es Bruno Cárdenas Reyes y su asesor Jesús Rubio Campos. Adelante, video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bruno Cárdenas Reyes y este es mi proyecto de investigación para profesional, que es llamado Política Pública para la Resolución del Desabasto de Medicamentos en México y la implementación de un nuevo sistema de abasto. La investigación en cuestión se trató sobre el fenómeno que es el desabasto de medicamentos en México, del cual existen reportes desde mayo del 2019. Sufrió pues, bueno, un agravio en octubre del 2020 y la problemática pues persiste hasta la fecha, ¿no? De febrero del 2022. Los principales medicamentos que se han reportado faltantes son para la diabetes, oncológicos, antirretrovirales para la hipertensión. El objetivo de esta política pública y de toda esta investigación es solucionar el sistema de desabastos en México, ¿no? La metodología que se lleva a cabo es primero un diagnóstico que se lleva a cabo mediante un análisis cualitativo, cuantitativo y un comparativo internacional. También se hace un análisis de los aspectos económicos, políticos y jurídicos. Se desarrolla la política pública mediante una matriz. Se lleva a cabo un análisis de la factibilidad de impactos y al final se formulan unos indicadores y se lleva a cabo una conclusión. Sobre la política pública, pues se proponen 34 instrumentos en total, que van desde económico, legales, técnicos científicos, organizacionales y pues entre otros. Y de esos 34, los principales serían la derogación de la reforma del 29 de julio del 2020, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual se considera que es una de las causas principales de todo este fenómeno, la creación del organismo autónomo ARAM, que sería la Agencia de Regulación del Abastecimiento Médico, la cual se encargaría de auditar todos los niveles en la línea de abastecimiento de medicamentos, la creación de una plataforma en Internet de esta susodicha agencia, que maneje una base de datos de medicamentos en desabasto, inventarios, reformas en la COFEPRIS y en el INSABI, para crear nuevos puestos laborales y crear nuevas dependencias dentro de estas mismas comisiones, institutos, y la ley contra la intervención de actividades sanitarias, en donde se limita al gobierno federal y a entidades que no estén capacitadas para llevar a cabo decisiones dentro de las actividades sanitarias, ¿no? Los resultados, pues bueno, el fenómeno ocurrió ya que el anterior sistema de abastecimientos pues fue abolido, ya que se decía que existía un monopolio y había corrupción, pero el nuevo sistema implementado no ha rendido frutos. Se espera que se reduzca el desabasto en un 50% y se llevan a cabo unos indicadores para rastrear los efectos de esta política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por tu interesante presentación. Vamos a continuar entonces ahora con trabajos presentados por alumnos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. El primer trabajo que escucharemos se titula NA, A Holistic Application for Self-Studying Nahuatl. Líder del proyecto es José Javier Tlacuilo Fuentes y asesor del proyecto José Martín Molina Espinosa. Adelante. Este proyecto es NA, A Holistic Application for Self-Studying Nahuatl. Nosotros somos Enrique Orduña Ávila, Oscar Vargas Pérez, José Javier Tlacuilo Fuentes y Diego Ramírez Levi. Ahora, el náhuatl es una macrolengua nativa de México con menos de 2 millones de hablantes y con más de 20 variantes diferentes. El reducido número de hablantes, unido a la falta de medios completos de aprendizaje de la lengua y a la gran dificultad de su gramática, hacen que muchas personas pospongan su aprendizaje o lo abandonen. Ante estas dificultades se presenta un reto mayor a la hora de introducir su enseñanza por medios digitales.
Ahora, este trabajo tiene como objetivo una aplicación de aprendizaje para alcanzar un nivel A1 basado en el marco común europeo de referencia, con el objetivo de luchar contra la continua pérdida de hablantes, rescatar la lengua y poner a disposición de los usuarios una forma didáctica y sencilla de aprender el idioma. Nuestra aplicación lleva el nombre de NA y vamos a proporcionar materiales de aprendizaje completo sobre el vocabulario y la estructura gramatical. Pues bueno, en cuanto a la cuestión del desarrollo, es importante de mencionar que el sistema fue desarrollado para dispositivos iOS bajo el lenguaje de programación Swift, con una aplicación adicional para el Apple Watch. La aplicación incluye una gran variedad de ejercicios de gramática, vocabularios, lectura y traducción, que incluso tenemos prácticamente más de 1000 ejercicios en total. Estas lecciones se han desarrollado con la ayuda de hablantes nativos expertos en la enseñanza del idioma, y además la aplicación contiene una variedad de lecciones culturales donde se involucran poemas, historias en relación al idioma, así como cuestiones relacionadas a los códices para que conserven como tal e ilustren la lengua y la cultura mexicana. Dentro de nuestra app también se pueden encontrar relaciones con mapas que nos permiten observar dónde se encuentran las comunidades náhuatl, e incluso vamos a tener una relación con el Gran Diccionario de la UNAM, diccionario mucho más grande que se encuentra relacionado a la lengua náhuatl, y pues vamos a tener como tendencia tecnológica cómo se presenta el modelo de aprendizaje de reconocimiento de imágenes a través de un reconocimiento de frutas por medio de la aplicación del celular. Excelente. Entre nuestros resultados, logramos desarrollar la app. Como trabajo futuro, planeamos sacarla al mercado en la tienda de App Store para que todo el mundo la pueda descargar, al igual que generar un puerto a la arquitectura de Android. Finalmente, como trabajo adicional a esto, tenemos el plan de generar un segundo bloque de trabajo para poder subir del nivel A1, subir a nivel A2. Gracias. Muy bien, agradecemos a José Javier y a su equipo por este interesante proyecto. Y ahora vamos a presentar el siguiente proyecto, que es Análisis de la fatiga mental con PDC y teoría de grafos del registro de la actividad cerebral P300 en estudiantes universitarios. El líder del proyecto es Jesús Castillo Madrigal y su asesora Miriam Alanís Espinosa. Adelante, proyecto, por favor. Hola, este es el proyecto Análisis de la fatiga mental con PDC y teoría de grafos del registro de la actividad cerebral P300 de estudiantes universitarios por Jesús Castillo Madrigal. Para comenzar, debemos conocer que la fatiga mental ha sido asociada con estudiantes de preparatoria y universidad mientras están tomando clases. Por lo tanto, el registro de la actividad cerebral para comprender aún más la organización funcional de esta red asociada a la fatiga mental ha desarrollado nuevas técnicas para investigar sobre esta estructura tan compleja. Del lado derecho podemos observar en la figura 1 el diagrama esquemático de cómo se modela y se representa una red neuronal ponderada. El objetivo de este proyecto es determinar las diferencias significativas de las características de la teoría de grafos entre los participantes sin fatiga y los participantes con fatiga. El proyecto se divide en 5 etapas. La primera es el reclutamiento. La segunda es etapa experimental y adquisición de señales, el preprocesamiento, el cálculo de la coherencia parcialmente dirigida y finalmente el análisis de grafos. Para el desarrollo, empezando en el preprocesamiento, todos los datos son procesados en el software MATLAB con una frecuencia de muestreo de 256 Hz, filtrados con un ancho de banda de 0.1 a 100 Hz y los artefactos son removidos en EGLab. Para el cálculo de la coherencia parcialmente dirigida, se utilizan las ecuaciones propuestas por Bacalá con un modelo autorregresivo de orden P, como se muestra en las ecuaciones, y en resumidas cuentas, lo que trata es de medir la relación causal entre cada uno de los canales del electroencefalograma para determinar su relación directa. Posteriormente, se realiza la teoría de grafos, separando a los participantes entre un grupo de fatiga moderada y un grupo sin fatiga. Se calcula la PDC, se binariza la red con el umbral y finalmente se obtienen una de las características de la teoría de grafos, que en este caso son eficiencia local y grado del nodo. Para la etapa de resultados de impacto esperado, tenemos que en la figura número 2, como se puede observar, en el inciso A tenemos a los participantes la mediana de la topografía de la eficiencia local por cada canal de los participantes sin fatiga. Y cabe mencionar que estamos utilizando 8 canales con el sistema P300, los cuales son los círculos negros, y remarcados con círculos rojos tenemos los canales en donde hubo una mayor diferencia. En el inciso B tenemos la misma topografía, pero para los participantes con fatiga.
y concluimos que la eficiencia local promedio disminuye en los participantes con fatiga con respecto a los participantes sin fatiga en todas las bandas, especialmente en la beta. En la figura número 3 es algo similar, pero para los grados de salida. Cabe mencionar que también se hicieron los grados de entrada, pero en este caso estamos mostrando los grados de salida, en donde podemos observar que los grados de salida son más altos en los participantes sin fatiga, teniendo en beta el grado de salida máximo de 5 a 6 y el máximo para los participantes con fatiga de 5. Para finalizar, este trabajo trata de buscar definir la relación de la fatiga mental con las redes neuronales para poder identificar un estado de fatiga mental y elaborar estrategias para disminuirlo durante clases. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Continuamos ahora con el trabajo titulado Análisis de marcha comparativo entre superficies planas e inclinadas usando sensores Kinect. El proyecto es presentado por Víctor Castillo Madrigal y su asesor Joel Hugel West. Análisis de marcha comparativo entre superficies planas e inclinadas usando sensores de Kinect. Víctor Castillo Madrigal, Carlos Romano Gómez y Edgar Sainz. Bueno, en la introducción tenemos que el ciclo de marcha se trata de un proceso que consta de dos periodos, el periodo de soporte y el periodo de balanceo, y este puede ser analizado con un sistema de captura de movimiento con el uso de cámaras y software comerciales, tales como pueden ser el Kinovea o el Vicon. El objetivo de este es el validar el uso del sistema de captura de los movimientos de sensores del Kinect para el análisis de la marcha de distintos niveles de inclinación. Lo primero que se hizo fue la selección de los participantes, con estos dos criterios de que tuvieran 100 puntos de índice de Bartel, que significa que tienen que ser capaces de realizar actividades cotidianas de manera autosuficiente, y la clasificación K3 para usuarios de prótesis, que es la deambulación con carencia variable. Después, en el setup experimental de adquisición de datos tenemos dos Kinects, uno del modelo B1 y otro de B2, separados 2 metros de la caminadora, en donde se sube el sujeto de pruebas para realizar la toma de los datos. Y por último tenemos el procesamiento y análisis de datos, en donde los más importantes son la captura del ángulo de la columna y del pie, pero también estamos capturando posiciones del pie, cadencia, distancia de pasos y distancia de zancadas. Para el desarrollo se realizaron pruebas con 3 participantes. El primero y el segundo fueron participantes sin ninguna amputación, y por último el tercero tenía una amputación transtibial. Las pruebas se hicieron 2 veces, una vez con inclinación de 0 grados y otra con inclinación de 2.3 grados. También se hizo con una velocidad de 1.3 metros por segundo, con una duración de 2 minutos. En el video y en la imagen inferior derecha podemos ver un poco de la visualización y el acomodo de cómo estuvo el proyecto. Podemos ver que en la imagen se muestra que los Kinect detectan las articulaciones del participante, siendo que el de la versión 1 detecta hasta 20 articulaciones y el de la versión 2 hasta 25. Los resultados se muestran en las gráficas. Estas demuestran que la curvatura tiende a aumentar en el participante 1 y a disminuir en el participante 2 y 3. Mientras tanto, el ángulo del pie presenta una mayor dorsiflexión y una menor flexión plantar conforme va aumentando la inclinación de la superficie. Estas respuestas fueron similares a las que se vieron en la literatura. Por último, el impacto esperado es poder aplicar este sistema, ya que es de bajo costo y de fácil implementación, a un mayor número de participantes con amputación, para poder realizar análisis más completos acerca de las prótesis que se utilizan. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Víctor Castillo y su equipo, y ahora tenemos nuestro siguiente proyecto, que es Connected Arc Spin-Out Pattern, Design of a Novel Auxetic Metamaterial. El líder del proyecto es Óscar Ochoa Sánchez y su asesor Enrique Juan Urquizo. Adelante, proyecto. Buenos días, el día de hoy les presentaré mi proyecto Connected Arc Spin-Out Pattern, Design of a Novel Auxetic Metamaterial. Mi nombre es Óscar Ochoa y este proyecto es realizado con el Laboratorio de Metamateriales a cargo del Dr. Juan Urquizo. Inicialmente, ¿qué es un metamaterial? Se trata de materiales con características mecánicas diferentes a sus versiones sólidas. Esto se refiere a sin porosidades. Ejemplo de estos metamateriales
suelen ser encontrados en la naturaleza en patrones como son el honeycomb, encontrado en los paneles de las abejas o en el interior de la madera. Ahora bien, sus propiedades suelen ser peculiares, como es el caso de los materiales auxéticos. Estos son aquellos que en compresión se hacen más delgados perpendicular a la fuerza aplicada. En caso de encontrarse en compresión y en tensión, se hacen más gruesos, como es el ejemplo de la imagen C. Ahora bien, el objetivo del proyecto es diseñar un metamaterial auxético por medio de una metodología conocida como la bioinspiración. Por medio de la búsqueda exhaustiva de patrones en la naturaleza, se encontró un patrón conocido como patrón de Turín en las escamas de un pez gato, que fue utilizado como inspiración para el desarrollo del Connected Arcs Peanut Pattern o patrón de cacahuates de arcos conectados. Este patrón es conformado por la unidad celular observada en la imagen, que por medio de una simetría en sus 4 ejes y la repetición periódica de la misma, se puede obtener el patrón deseado. Una vez contando con la geometría, se siguieron diferentes pasos. Inicialmente, la parametrización de la geometría para poder así tener influencias en aspectos como son el espesor de sus paredes, el tamaño de la unidad celular, la repetición de las mismas o la orientación de ella. Esto con el objetivo de generar una relación geometría-estructura, por medio de las características que sean encontradas en la estructura, atribuírselas a la geometría en cuestión. Esto por medio de generar variaciones en el patrón de los parámetros antes comentados, para posteriormente generar 2 tipos de pruebas. El primero, en análisis de elemento finito en una experimentación computacional en muestras generadas en diseño 3D y compararlas con las pruebas mecánicas aplicadas en muestras físicas generadas a partir de impresión 3D en un material elástico conocido como TPU. Ahora bien, los resultados obtenidos inicialmente son las propiedades mecánicas obtenidas a partir de las pruebas mecánicas físicas y las pruebas computacionales, como se puede observar en la imagen superior, una prueba de compresión. Esto con el objetivo de encontrar la influencia de las variaciones en las propiedades mecánicas antes comentadas y poder generar una comparación con las diferentes metodologías, como son inicialmente la teoría, el elemento finito, que es la experimentación computacional, y las pruebas mecánicas. Un ejemplo del elemento finito se puede observar en la imagen inferior. De igual forma se utilizaron otras metodologías, como es el análisis visual de los videos grabados de las muestras mecánicas generadas. La implementación de este tipo de patrones suelen ser encontrados en equipos de protección por sus propiedades de absorción de golpes, en la topología para impresión 3D en materiales porosos o inclusive en el interior de mecanismos, como es estudiado en el laboratorio de metamateriales del que formo parte en Campus Querétaro. Si llegaran a tener alguna duda del proyecto, me pueden contactar sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Electrómetro mecánico de bajo costo como complemento diagnóstico de lesiones de ligamento cruzado anterior. Líder del proyecto es María Figueroa Bejarano y la asesora Ramona Beatriz Alemón Galindo. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rodríguez y hoy voy a presentar mi proyecto profesional que lleva titulado Desarrollo de un prototipo de artómetro mecánico de bajo costo como complemento diagnóstico de lesiones del ligamento cruzado anterior. Bueno, primero que nada, el ligamento cruzado anterior es una estructura ligamentosa que forma parte de la parte del cuerpo conocida como rodilla. A lo largo de los años, el incremento de casos reportados ha sido alarmante, preocupante exclusivamente en deportivos, ya que pues limita muchísimo la actividad deportiva y el movimiento brusco. Actualmente en la literatura no se cuentan con dispositivos de diagnóstico en México, entonces hace que la subjetividad del diagnóstico radique únicamente en el médico tratante y en las imágenes médicas que aportan al diagnóstico. Nuestro objetivo y metodología consta en cubrir la necesidad clínica de aportar datos cuantitativos, así como crear un marco de referencia para analizar avances en la recuperación de la patología y en los tratamientos postoperatorios. Asimismo, permitirle al médico tratante diagnosticar objetivamente este tipo de patologías. Nuestro proyecto surge de un bloque de la carrera en donde se nos pide el abordaje de la patología para solucionar esta problemática, esta patología en particular. Asimismo, nosotros en un desarrollo hicimos el análisis de la fisiología de la rodilla con respecto a este ligamento y utilizando la prueba cajón anterior, que es esta prueba física que se ve en pantalla,
hicimos un prototipo. Bueno, nuestro prototipo se diseñó y se implementó en la plataforma de diseño en 3D que se llama SolidWorks. Se adaptó el diseño a la prueba de cajón anterior que previamente les mostré y obviamente para el diseño se tomaron en consideración las necesidades del usuario y del médico tratante. Asimismo, creamos un protocolo que detecta la posible anomalía y el diagnóstico de la patología. Asimismo, ideamos la manera de crear una corredera que permite el desplazamiento y la medición en milímetros con respecto del fémur hacia la tibia. Las pruebas que le hicimos al prototipo básicamente nos permiten mostrar que tiene durabilidad y resistencia. Se obtuvo 50 fuerza de newtons cortante hacia el análisis del evento finito. Creamos una corredera que permite la medición en milímetros del desplazamiento de la tibia con respecto al fémur y nos permite objetivamente visualizar la medición del desplazamiento de la tibia con respecto al fémur. Nuestro prototipo permitiría ayudar a las clínicas y hospitales en México que no cuenten con este tipo de dispositivo médico. Asimismo, ayudaría a todas esas clínicas y hospitales que cuenten con un departamento de traumatología y asimismo ayudar a disminuir los costos para el diagnóstico. Muy bien, agradecemos nuevamente al proyecto de María y Fernando y ahora damos lugar a la siguiente participación, que es desarrollo de un sistema de arreglo de sensores para medir presión superficial en muñones de personas con computación transtibial. El líder del proyecto es Mateo Sebastián Valareso y su asesora Mariana Felisa Ballesteros. Adelante, proyecto. Bienvenidos todos. Mi compañero Mateo Sebastián Valareso y yo, Alan Alexander Redondo, les vamos a presentar un sistema de arreglo de sensores para medir la presión superficial en muñones con personas con amputación transtibial. El socket es uno de los elementos más importantes de los miembros artificiales, pero en su diseño se presentan mayores dificultades debido a los rangos de presión dentro de la interfaz, singularidades presentes en los muñones y la variabilidad entre paciente y paciente. Es común que en la creación de un socket se dependa únicamente de la experiencia del protecista y de la opinión del usuario, mostrando una verdadera carencia para un método cualitativo de medición. En cuanto a la metodología, una vez que los requerimientos de diseño fueron establecidos, se procedió con el diseño electrónico y de la interfaz gráfica del usuario conjuntamente. La caracterización de los sensores hace referencia a la toma de distintas mediciones para obtener la linealización de las salidas del mismo, mientras que en la sección de adecuación de las señales se obtienen las variables necesarias para definir un rango adecuado para la recepción de datos. En la parte final se realizó la integración de la sección electrónica y de la interfaz y se incluye un proceso de validación y pruebas. Para hacer un análisis de la presión entre el muñón y el socket se establecieron ciertas regiones de interés en donde se colocarán los sensores. Las regiones seleccionadas se muestran en la siguiente figura. En cuanto al diseño electrónico, se visualiza el esquema de conexión de las siguientes componentes: un sensor resistivo, un amplificador operacional, una resistencia digital, un microcontrolador Arduino Mega y la computadora personal. Se muestra la conexión de un solo sensor como ejemplo. Para el diseño de la interfaz gráfica de usuario se desarrollaron 5 etapas principales, utilizando la herramienta de MATLAB App Designer, las cuales serían la automatización de la conexión serial mediante TMTool, el guardado de datos en archivos .mat, el diseño visual y interacción de código interactivo utilizando callbacks y además el despliegue de datos utilizando UI Axis. Esto se realizó con la intención de que cualquiera lo pueda utilizar sin tener conocimientos previos de programación y llevar a cabo las lecturas de datos. En cuanto a la calibración, tomando en cuenta los valores recomendados por el fabricante, la caracterización de nuestros sensores se realizó con una fuerza constante de 10 kilogramos fuerza. El objetivo principal de esta calibración es buscar aumentar el ajuste de sensibilidad variando nuestra resistencia procedente del potenciómetro digital. La automatización de este proceso es parte de nuestro proyecto. El algoritmo de caracterización y acondicionamiento de nuestros sensores se basa en generar una variación de 0 a 100 kiloohms en el potenciómetro digital. Dicha variación generará por consecuencia un cambio de los valores de salida provenientes del amplificador operacional, tratando de buscar 750 bits. En cuanto a los resultados, se muestra el PCB creado por el software Aluminium Designer, que funciona como una placa modular que se montaría sobre el microcontrolador usado, y el interfaz gráfico de usuario conformado por el botón de inicio, en la cual lleva el llenado de datos del paciente y despliegue de datos, las cuales se utilizaron para las pruebas de presión según los protocolos del laboratorio de MIT y Biomechatronics para mostrar las siguientes gráficas.
En cuanto a los impactos esperados, se pretende mejorar la condición de vida en pacientes con amputación transtibial, medir la calidad de un socket cuantitativamente mediante un arreglo de sensores de presión, una semi-automatización de los arreglos de los sensores de presión, una interfaz gráfica del usuario amigable y a futuro la creación de un wearable. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Les recuerdo a todos quienes nos están escuchando a través de la plataforma que pueden formular sus preguntas para sus compañeros y se les harán llegar para poder establecer una discusión sobre estos trabajos. A continuación vamos a escuchar el trabajo efecto de los agentes reticulantes biocompatibles sobre las propiedades reológicas y mecánicas de los hidrogeles HELMA. Proyecto presentado por Antonio Abundi Cepeda y asesorado por el Jesús Ángel Valencia Gallegos. Buenos días, mi nombre es Antonio Abundi Cepeda y mi investigación es el estudio del efecto de agentes reticulantes biocompatibles en las propiedades reológicas y mecánicas de hidrogeles de HELMA. Mi asesor es el Dr. Jesús Ángel Valencia Gallegos. En el primer trimestre del 2021, el Centro Nacional de Transplantes publicó que de la lista de espera de donaciones, solo el 3.09% de pacientes reciben donativo. Debido a la falta de donaciones, se han investigado tecnologías para hacer órganos sintéticos. Una de estas es la impresión de hidrogeles. Los hidrogeles consisten en una base y agua. En este caso estamos usando HELMA, que se obtiene de la reacción de gelatina con anhídrido metacrílico en agua o en PBS. Esta síntesis tarda 7 días aproximadamente y por ello dentro de esta investigación empleamos una nueva síntesis en la cual usando cosolventes obtenemos el HELMA en un día. Una vez obtenido el HELMA, a este se le adiciona agua y un agente fotoentrecruzante para hacer los hidrogeles. Uno de nuestros objetivos es determinar si al agregar agentes reticulantes a distintos grados de funcionalización se observa un cambio en sus propiedades reológicas y físicas. Las propiedades reológicas son importantes para saber si son aptas para imprimirse. Consideramos dos técnicas de impresión. Inkjet, en la cual se calienta el hidrogel hasta que este gotee, a preferencia de una temperatura menor en la que mueren las células. Y la segunda es la técnica de extrusión, en la que se inyecta el hidrogel. En esta técnica se espera obtener hidrogeles que fluyan al aumentar la fuerza que se les aplica. Las propiedades mecánicas se midieron para establecer si hay un cambio en el módulo de Young, que es la unidad de medida de elasticidad de materiales, y observar a qué valores los tejidos obtenidos se asemejan a los del cuerpo humano. Los resultados de reología mostraron que al aumentar la fuerza en los hidrogeles, estos fluyen mejor, siendo este un comportamiento de un fluido no newtoniano llamado adelgazamiento por cizallamiento. Al comparar los hidrogeles sin adicionar con los adicionados, observamos que se necesita menor esfuerzo para que estos fluyan, haciendo que sean útiles para la impresión por extrusión. Adicionalmente, se observó que al aumentar la temperatura de los geles, su viscosidad disminuyó. Este cambio se observó a menor temperatura en los hidrogeles adicionados que en los sin adicionar, haciendo de estos hidrogeles útiles para la impresión inkjet. En cuanto a las propiedades mecánicas, se observa el cambio en el estiramiento de los hidrogeles obtenidos, denotando que los adicionados con agentes difuncionales tuvieron mayor elasticidad, como se observa ahorita, se rompen primero los hexafuncionalizados. Esto se corrobora al ver los valores numéricos, donde al ser comparados con los hidrogeles sin adicionar, se observa un crecimiento en el módulo de Young, según incrementa la funcionalización de los agentes reticulantes añadidos. Los difuncionalizados tienen menor módulo de Young, el cual se asemeja al tejido facial, y los agentes tri y hexafuncionalizados se asemejan al de antebrazo y muslo. Para concluir, se obtuvo una síntesis de HELMA a menor tiempo que de la vía tradicional, utilizando menor cantidad de reactivo. Estas muestras de HELMA, de estas muestras se obtuvieron hidrogeles capaces de ser impresos por la técnica de extrusión y de inkjet, y al ser adicionados con agentes reticulantes, se podían obtener hidrogeles en un rango de módulo de Young que cubre distintos tipos de tejido. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Antonio su excelente participación y ahora pasamos con nuestro siguiente proyecto. Estudio de la función de péptidos tipo snacking. El líder del proyecto es Camila Jiménez en colaboración con Alma Lucía López y este proyecto fue asesorado por Ana Laura Torres y Ramón Eduardo Rivera. Adelante, proyecto.
Hola, mi nombre es Camila y mi compañera Alma Lucía. Somos estudiantes de sexto semestre de Ingeniería en Biotecnología y a continuación presentaremos nuestro proyecto de profesional sobre la caracterización de la expresión génica de SNEKIN 1 en Allium sativum, Mangifera indica y Eucalyptus globulus. Por su actividad antimicrobiana, el ajo, mango y eucalipto resultan ser grandes candidatos para la obtención del SNEKIN 1, un péptido que se expresa en plantas y que posee propiedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirales y anticancerígenas. También se destaca por su tamaño molecular de menos de 100 aminoácidos, su estabilidad térmica y su carga nitapositiva, la cual le permite interactuar con los fosfolípidos de membrana, generando la disrupción de las mismas, así como tiene una estructura estabilizada con enlaces disulfuro. Sobre la metodología planteada. El paso inicial fue la identificación in silico y a través de diversas herramientas bioinformáticas, de las secuencias de ajo, mango y eucalipto, para su posterior estudio del perfil de expresión del péptido. Asimismo, para evaluar las propiedades se planteó su producción recombinante y obtención mediante extractos de bulbo de ajo, hojas de mango y eucalipto. Con ello, se evaluó su actividad antimicrobiana y fungicida. A continuación presentaremos los resultados. Para la identificación de los péptidos se realizó un alineamiento del ajo, mango y eucalipto tomando como referencia la secuencia del péptido maduro de la papa. Todas las especies analizadas presentan las 12 cisteínas conservadas características de la familia SNEKIN como se refleja en las flechas rojas. Además, en el modelado in silico de su estructura se identificaron 2 alfa hélices y la formación de puentes disulfuro con un alto porcentaje de identidad. La sección circulada en la imagen pertenece al amino terminal, donde resalta como la más variable dentro de la familia SNEKIN. Asimismo, como resultado del estudio del perfil de expresión del ajo a partir de las extracciones de ARN de diferentes tejidos, se indica que en el diente el gen se expresa casi 17 veces más que en la raíz, mientras que en la hoja se expresa alrededor de 1.8 veces más que en el tallo. Para la evaluación de la actividad antimicrobiana y antifúngica del extracto proteico de distintas especies, se realizó un antibiograma contra la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Aspergillus aguamori, en donde, como se observa en la figura de la izquierda, los extractos del mango y eucalipto no presentaron actividad antimicrobiana, ni tuvieron efecto antifúngico, como es presentado en la figura de la derecha. Esto puede deberse a una baja concentración de la proteína. Por otro lado, el extracto de ajo sí observa actividad antimicrobiana y antifúngica. En conclusión, se propone un análisis de los componentes del extracto de proteínas del mango y eucalipto que otorgan las propiedades antibacterianas y antifúngicas, así como una nueva evaluación del extracto considerando distintas concentraciones. Esto como alternativa de solución a la resistencia antimicrobiana y al control de plagas de especies alimentarias de interés mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma Lucía y Camila, por su presentación. Y vamos a escuchar ahora el proyecto How to Build a Brain Imagery Auto-Segmentation Tool, an approach to tackle infant hydrocephalus with IA. Líder del proyecto es Luis Enrique Neri, asesorado por Jason Sutton. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Neri Pérez y vengo a presentarles el proyecto How to Build a Brain Imagery Auto-Segmentation Tool, an approach to tackle infant hydrocephalus with AI. He realizado el semestre pasado junto al Boston Children's Hospital y Harvard Medical School. Primero que nada quiero hablarles sobre la hidrocefalia infantil, que es una enfermedad grave con un gran impacto global. Esta enfermedad ocasiona que el líquido cefalorraquídeo se comience a acumular en los ventrículos cerebrales de los niños y estos se expandan progresivamente, ocasionando daños severos. Esta enfermedad no solo afecta a países desarrollados, sino también a países subdesarrollados, como es el área de la región de África subsahariana, que cuentan alrededor de 180,000 casos anuales de hidrocefalia, y solo tienen una unidad de neurocirugía en toda la región. Es importante remarcar que el único tratamiento para esta enfermedad es la neurocirugía, por lo cual en esta región se tiene un acceso limitado a este tratamiento. Los objetivos específicos de este estudio buscan desarrollar el expertise e infraestructura para monitorear la fisiología cerebral después del tratamiento de la hidrocefalia, después recopilar un conjunto de datos a gran escala de la evolución de la estructura cerebral, así como los resultados del desarrollo neurológico de estos pacientes, y finalmente determinar el poder estadístico de las mediciones metabólicas para poder generar un resultado de desarrollo neurológico y evaluarlo con el crecimiento cerebral posterior al tratamiento. Durante este estudio nosotros realizamos varias mediciones ópticas. La primera un día antes de la operación, después de 1 a 3 días después de la operación, y a 6 meses después nosotros realizamos una evaluación
de si la operación falló o no para poder ocuparla para un siguiente estudio. Nosotros actualmente contamos con una herramienta de segmentación de tomografías cerebrales que nos permite segmentar y calcular los volúmenes de esto. Esta herramienta fue desarrollada por el Shift Lab del Penn State University. Sin embargo, esta herramienta carece de accesibilidad completamente porque tiene ciertas limitaciones tanto técnicas como económicas debido a que requieren una licencia, así como a un nivel de computación un poco alto. El algoritmo que ocupa esta herramienta está dividido en dos partes. La parte del procesamiento, que ocupa operaciones morfológicas para poder determinar las regiones importantes a segmentar, así como la parte de segmentación, la cual ocupa una red neuronal para detectar el tejido cefalorraquídeo y segmentarlo, así como el algoritmo de K-means para segmentar el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Con esta información nosotros vamos a poder calcular los volúmenes cerebrales de estas categorías y juntarlas junto a datos clínicos y mediciones ópticas para poder empezar a modelar estas variables con Machine Learning para poder predecir el resultado de la cirugía y poder tomar decisiones apropiadas en etapas tempranas después de la operación. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias, Luis Enrique, por tu participación. Y ahora seguimos con nuestro siguiente proyecto, que es Increasing Motion Range in 3D Printing Compliant Joints via Biomimetic-Based Patterns. El líder del proyecto es María José Betancourt y su asesor, Enrique Juan Urquizo. Adelante, proyecto. Hi, my name is María José Betancourt Tobar. I will present to you my project Increasing Displacement Range in 3D Printed Compliant Joints via Bio-Inspired Slot Patterns, an exploratory study. So compliant joints are monolithic structures with a flexible region between two rigid sections. They are designed to produce a prescribed motion via an elastic deformation when an external force is applied. When aiming to increase their motion range without affecting the overall assembly, it is not appropriate anymore to modify the design or dimensions. The current work presents a novel strategy to increase the motion range based on removing material from the compliant joint and following two bio-inspired patterns. The patterns are based on the shells encountered in tortoise, which presents a rigid behavior, and armadillo, which can curl up. So mechanical properties were evaluated via finite element analysis and laboratory experiments. Features of the flexible region of the compliant joint were varied in order to identify the conditions in which motion range increases. Secondary displacements, which are displacements obtained along any other direction than the desired ones, were also analyzed. The use of the patterns successfully demonstrated reduction in stiffness, obtaining increments in displacement. Simulations resulted in good agreement with experimental measurement, with errors below 10% in most of the cases and up to 15% for the worst cases. These were attributed to manufacturing defects in the samples. So in the tortoise metacompliant joint, it was possible to notice how the orientation of the slots resulted in secondary displacement. This may be taken as a disadvantage. Nevertheless, when properly characterized, this could be used to achieve more complex movement. The rigid and fibrous shell of the armadillo was mimicked in the armadillo metacompliant joint, which turned out to be the most flexible one of all the samples. Optimization of manufacturing parameters in the fabrication process is recommended for metacompliant joints. Also, applications such as soft robotics may be benefited from more work in which the flexible area is tailored in order to obtain a complex movement. Muchas gracias, María José, por tu interesante proyecto. Y vamos a continuar ahora con el trabajo Interfaz Gráfica de Usuarios para capturar y analizar imágenes térmicas de muñones transtibiales. Proyecto liderado por Marisol Lemus y son asesores del proyecto Mariana Ballesteros y Joel Hugel.
Adelante, por favor. Buen día, mi nombre es Marisol Lemos y el día de hoy voy a presentar el proyecto que desarrollé, el cual es una interfaz gráfica de usuario para capturar y analizar imágenes térmicas de muñones transtibiales. En los últimos años se han ido generando nuevas formas de producción de encajes protésicos, como es la segmentación de tomografía computarizada y diseño asistido por computadora. Esto para mejorar el acoplamiento entre la prótesis y el muñón de la persona. Para conocer la respuesta a los nuevos diseños, se han implementado diferentes tecnologías de evaluación, como lo es el análisis termográfico, el cual sirve para evaluar la interacción de la cavidad y el muñón y conocer así si existe una correlación con el aumento de temperatura superficial del mismo y la comodidad del encaje protésico para la persona. Para capturar y analizar las imágenes termográficas, se requiere un código de programación, que permita extraer el comportamiento del muñón a diferentes temperaturas y brinda un análisis estadístico de la temperatura del mismo en zonas específicas de evaluación, estas conocidas como ROIs. Actualmente, en el Laboratorio de Biomecatrónica del Campus Guadalajara, se cuenta con un código de MATLAB que el ingeniero Echeverría y el alumno Manuel López trabajaron en semestres anteriores. No obstante, el proceso es manual, requiere de conocimiento de programación para correr el código y tiene pocos parámetros de evaluación. Por lo tanto, el objetivo del proyecto fue diseñar una interfaz gráfica de usuario en MATLAB, que fuera instalable y ejecutable, para permitir la captura, procesamiento, análisis y guardado de imágenes termográficas de los muñones transtibiales, con el fin de facilitar la obtención de los datos de correlación con la comodidad del socket protésico. Respecto a la metodología empleada, se inició haciendo un análisis de los códigos y avances realizados por el ingeniero Echeverría y el alumno Manuel López. Posteriormente, se hizo una investigación para determinar los parámetros a evaluar, como es la temperatura promedio del muñón, desviación estándar, porcentaje del área de temperatura en ciertos puntos, entre otros. Finalmente, se trabajó con el código en MATLAB para generar la interfaz gráfica de usuario con el toolbox de App Designer y probarla para una retroalimentación continua. Como resultado, se obtuvo una interfaz gráfica como se muestra en la figura 1, la cual el usuario puede capturar imágenes de modo automático y manual, y guardarlas en una carpeta especificada por él mismo. Además, permite seleccionar el área del muñón específica como se muestra en la figura 2, esto para hacer un análisis más preciso, y brinda la selección de los ROIs en base a una fotografía RGB capturada con la misma cámara. Por otra parte, proporciona análisis estadísticos de la desviación estándar, temperatura máxima, mínima y promedio de los ROIs, y muestra el comportamiento del muñón a diferentes grados de temperatura. Con esto, se pretende que esta interfaz sea de utilidad y se puede ejecutar sin la necesidad de MATLAB, siendo así más accesible para las personas. Además, al ser de fácil uso y contar con un manual, podrá ser utilizada en otros laboratorios para un análisis termográfico más rápido y eficiente, con el fin de conocer el comportamiento del muñón ante diferentes sockets protésicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por este interesante proyecto. Y ahora tenemos a continuación la participación de este nuevo proyecto que es Retrospective Analysis of Adverse Drug Reactions in Bioequivalence Randomized Clinical Trials. El líder del proyecto es Diego Fernando Ruiz y el asesor Carlos Alejandro Díaz. Adelante, proyecto. Hola, soy Diego Fernando Ruiz Aguilar y quiero presentar mi proyecto de profesional, el cual consiste en un análisis retrospectivo de reacciones adversas a medicamentos administrados en estudios de bioequivalencia, experiencias de un laboratorio en la Ciudad de México. Empezando con la introducción, entendemos que las reacciones adversas a los medicamentos, RAMS, son aquellas respuestas nocivas y que siempre tienen que ser involuntarias. Por otra parte, los estudios de bioequivalencia prueban los parámetros farmacocinéticos entre un producto referencia cuya patente ha expirado frente a una formulación de prueba que contiene exactamente el mismo principio activo, el cual llamaremos API. Es importante recalcar que aunque un producto lleve años en el mercado, es importante siempre seguir monitoreando sus efectos adversos que pueden surgir, pues que es casi imposible predecir todas las adversidades que pueda generar un medicamento en cualquier punto del tiempo. Entendiendo esto, tenemos como objetivo el analizar las reacciones adversas a medicamentos derivadas de ensayos de bioequivalencia realizados en la población mexicana, categorizando por área terapéutica y por enzimas metabolizadoras de los API. Esto con el fin de poder estimar los RAMS que pueda generar un medicamento. La metodología que se siguió es que se analizaron retrospectivamente estos ensayos de bioequivalencia realizados con voluntarios sanos. Esto ocurrió entre el 2012 y octubre del 2020, hechos por la empresa autorizada Axis Clínicas Latina, ubicada en México. Estos RAMS se evaluaron a través de algoritmos estandarizados como el algoritmo de Naranjo para poder evaluar su gravedad, severidad y causalidad.
En el desarrollo tenemos que se estudiaron 246 estudios clínicos, conformados por 10.062 voluntarios, 290 analitos individuales y 130 APIs únicos que comprenden 13 áreas terapéuticas. En total se registraron 4.285 RAMs. De estos, mitad y mitad corresponden al producto de prueba y a la formulación de referencia. 47 de estos RAMs fueron experimentadas antes de cualquier administración de medicamentos. En cuanto a su gravedad, ninguna de las RAMs fueron graves. Respecto a la severidad, 3/4 fueron moderadas y solo el 1% se consideró grave. Resultados de impacto. Nosotros consideramos que los hallazgos más importantes son que cuando se obtiene la tasa de RAM de efectos entre sujeto, 3 API mostraron una tasa mayor que 2. Estos son aripiprazol, quetiapina y mirtazapina, lo que implica varias RAM por sujeto. 10 API experimentaron una tasa de RAM entre 1 y 2 y después solo hay 4 que tienen una tasa entre 0.8 y 1. Cuando hacemos un ranking, encontramos que los primeros 5 lugares de estos 17 API, así como 13 de estos, pertenecen al área de neurología y la gran mayoría fueron metabolizados por las enzimas 2D6, 1A2 y 3A4. En conclusión, esperamos que con este trabajo se proporcione un análisis descriptivo acumulativo de las RAM en experiencias de bioequivalencia, reportando principios activos y áreas terapéuticas con los que se esperan las mayores tasas de RAM. Se espera que con esto se impulse más la investigación en los datos de seguridad, estudios clínicos aleatorios de bioequivalencia. Gracias, Diego, por tu presentación. Vamos a continuar ahora con el proyecto titulado Robot Micromanipulador controlado por retroalimentación visual directa para movilización de tejido biológico. Líder del proyecto es Víctor Castillo, el asesor del proyecto Jorge Isaac Chaires. Adelante con el video. Este es el proyecto Robot Micromanipulador controlado por retroalimentación visual directa para movilización de tejido biológico por Víctor y Jesús Castillo Madrigal. Los micromanipuladores se definen como brazos artificiales de manipulación de objetos minúsculos, por lo que están acoplados a diferentes tipos de microscopio. En la parte inferior podemos observar una escala nanométrica, donde nosotros nos enfocamos justo en la mitad, con las estructuras del orden micrométrico, que son bacterias y células. Debido a la necesidad de tener micromanipuladores de menor costo y mucho más eficientes, es por eso que el diseño o desarrollo de micromanipuladores se ha visto en aumento en el área de investigación y es por eso que estamos desarrollando este proyecto. En sí, el objetivo del proyecto consiste en diseñar e instrumentar un robot micromanipulador controlado por distintos tipos de controles, así como también basado en una retroalimentación directa con cámaras web. La metodología del proyecto comienza con el modelado matemático, que es mediante cinemática directa e inversa para conseguir o calcular las ecuaciones de movimiento del robot y después pasar a una etapa de instrumentación, donde se realiza la integración y las conexiones necesarias entre el brazo robótico y la pinza. Seguido de esto se hace el diseño por computadora del robot y después se hace el diseño del control con un microprocesador para posteriormente pasar a la simulación y pruebas experimentales del proyecto. En el lado izquierdo, en la figura número 2, podemos ver en el desarrollo del proyecto la simulación del movimiento del robot de uno de sus ángulos, comparando así el controlador PD con el controlador twisting. Como podemos ver, ambos controladores siguen la trayectoria en un tiempo menor a 2 segundos y podemos ver el movimiento del robot siguiendo una trayectoria senoidal en esta imagen de acá. Del lado derecho de la diapositiva podemos observar el proceso de apertura y cierre de la pinza. Es importante mencionar que se utilizó un material piezoeléctrico para utilizar en este apartado del robot, que consiste en obtener un voltaje de 0 a 150 volts y este se va a doblar y es lo que estamos buscando para emular el movimiento de una pinza. En la figura de abajo podemos observar los dispositivos utilizados para cerrar el lazo de control mediante la retroalimentación visual, que es una cámara web y un microscopio digital. En la sección de resultados podemos ver en la figura número 5, como se mencionó anteriormente, la retroalimentación de las cámaras que nos muestran la posición del robot y en la misma figura del lado derecho podemos apreciar el movimiento del robot con el micromanipulador en la punta de este. ¿Y qué obtuvimos de estas pruebas experimentales? Bueno, lo podemos observar en la parte media de la diapositiva. Tenemos estas dos gráficas del movimiento del micromanipulador en comparación con el error y la referencia. Tenemos de azul la línea que representa el error. En ambas gráficas llegan a 0 en un tiempo menor de 10 segundos, por lo que sí llega a la referencia a este sistema de control implementado. Se espera que esta tecnología se pueda implementar para dispositivos cuya finalidad sea interactuar con tejido biológico en una escala micrométrica de manera automatizada para minimizar así los costos de los procesos clínicos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Víctor y su equipo. Y a continuación tenemos el proyecto Sistema de Sensado Portátil para analizar diferentes modos de movimiento en un amputado transtibial. El líder del proyecto es Jimena González y su asesor es Joel Hugel. Adelante, proyecto. Hola, mi nombre es Jimena González y les vengo a presentar mi proyecto. Las personas que han sufrido una amputación de miembro inferior suelen experimentar diferentes dificultades al realizar las actividades de su vida diaria. A pesar de los avances en el diseño de dispositivos protésicos, los problemas derivados de una amputación de miembro inferior continúan. Es por ello que en este proyecto proponemos un sistema de sensado portátil para analizar diferentes modos de movimiento en un amputado transtibial. El análisis de la marcha humana es objeto de numerosos proyectos de investigación. Los cambios en la marcha revelan información clave sobre la calidad de vida de las personas. Esto es de especial interés cuando se busca información fiable sobre la evolución de diferentes enfermedades. Existen diferentes dispositivos para poder estudiar la marcha. Estos los podemos clasificar en los basados en sensores no portátiles, sensores portátiles y los sistemas híbridos. Los sistemas no portátiles son aquellos que requieren un espacio controlado para poder darles indicaciones a los participantes. Por otro lado, los sensores portátiles son aquellos que se pueden manejar en un entorno remoto y pues se pueden analizar los datos en tiempo real. Y los sistemas híbridos son una combinación de estos dos. Bueno, el objetivo general de este proyecto es explorar la viabilidad clínica del uso de los sensores comerciales WearNotch para poder caracterizar la movilidad funcional en diferentes modos de locomoción en personas con amputación transtibial. Cabe mencionar que este estudio fue aprobado por un comité de ética y se realizó con un participante que utilizó 2 prótesis de miembro inferior transtibial. La prueba consistió en 5 actividades que se le pidió al participante que realizara, las cuales son actividades de vida diaria, que fueron caminar en plano normal, caminar en plano inclinado, subir y bajar escaleras, abrocharse las agujetas y pues ya. Y pues bueno, las figuras se muestra cómo se le indicó al participante que podía realizar estas actividades, donde se le pedía que empezara con una posición erguida para poder calibrar los sensores. Y pues bueno, los parámetros que se midieron fueron el paso, la zancada, la flexión de las rodillas y la inclinación de la cadera. Y pues bueno, por último podemos ver que la aplicación WearNotch permite mostrar el avatar del participante y a partir de los valores que se monitorea poder guardarlos en el dispositivo. Y con esto es posible poder hacer gráficas como las que se muestran a continuación. En este caso las gráficas muestran la flexión de las rodillas al bajar y subir escaleras. Y pues bueno, lo que se espera en un futuro es que se puedan hacer un clasificador de movimientos para poder exponer cuál es el movimiento que está realizando el participante a la hora del experimento con solo poder ver estas gráficas. Muchas gracias, Jimena, por tu proyecto. Y vamos a continuar ahora con el trabajo titulado SSVP Classifications with Convolutional Neural Networks, proyecto liderado por Germán Figueroa y asesorado por Miriam Alanis Espinosa. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Germán Figueroa Javier y hoy les voy a presentar el proyecto que se desarrolló nombrado SSVP Classifications with Neural Networks. Actualmente, una de las tecnologías emergentes son las interfaces cerebro-computadora, la cual permite a una máquina interpretar o traducir las intenciones de un ser humano para tener una interacción con el mundo físico o el mundo virtual. Dentro de los paradigmas de esta tecnología se encuentran los potenciales evocados de estado estable, o mejor conocidos como SSVP, que son respuestas naturales de nuestro cerebro ante estímulos visuales. El objetivo de nuestra tesis es evaluar la eficiencia de diferentes redes neuronales convolucionales, conocidas mejor como CNNs, para la clasificación de señales electroencefalográficas mediante el paradigma antes mencionado. Particularmente se busca comparar diferentes arquitecturas de CNNs para la clasificación de espectrogramas. Asimismo, identificar arquitectura con la cual se puede minimizar el tiempo de clasificación y maximizar la precisión, es decir, hacerlo más eficiente.
Se tomó como base de datos una proporcionada por Chris Guger, la cual ya estaba preprocesada con 2 filtros, un filtro pasabandas de 0.5 a 30 Hz y un filtro notch a 60 Hz. A estas se le extrajeron las características a través de simplificación de los 8 canales occipitales, que eran los canales que se tomaron de las señales, y se le aplicó un ventaneo de Hahn de 128 puntos. Esto con la finalidad de obtener espectrogramas que nos permitirían analizar estas señales en frecuencia y en tiempo. A través de información tomada de MATLAB, se tomaron las redes convolucionales SqueezeNet, Inception, ResNet V2, Inception V3 y ResNet 18. Esto debido a que la información tomada nos presenta el tiempo relativo de predicción y la precisión de estas mismas redes. Estas redes seleccionadas fueron puestas a prueba por entrenamiento y validación en proporción 80-20 sobre los espectrogramas, que fueron 512 espectrogramas para la validación y 128 espectrogramas para la validación. Dentro de los resultados que se obtuvieron, podemos observar que la red neuronal ResNet 18 es la que tiene una mayor precisión en un buen tiempo. El tiempo fueron 49 minutos, que sin embargo, a pesar de no ser el más corto, comparado con SqueezeNet, es la que tiene mejor esta relación de precisión contra tiempo. Esto nos dice que nuestra tesis es un buen acercamiento para la clasificación de señales SSBP a través de redes neuronales. El trabajo a futuro se busca mejorar los algoritmos de las redes neuronales convolucionales con el fin de darle usos en sistemas en línea, como pueden ser personas con discapacidad motora. Muchas gracias. Agradecemos a Germán por la participación de su proyecto. Y a continuación tenemos el proyecto Estudio de las propiedades de anti-envejecimiento y anti-hipertensión del chayote, cuyo líder del proyecto es Larisa Montserrat Muciño, y los asesores Ana Laura Torres, Roberto Delgado y Aurora Antonio. Adelante. Buenos días. A continuación presentaremos el estudio de las propiedades antihipertensivas y antienvejecimiento del chayote. El chayote contiene múltiples compuestos bioactivos que pueden ser de clave para encontrar terapias más amigables. Una de las posibles aplicaciones involucra su aprovechamiento como hipotensor, pues se ha encontrado que la especie Sequimedul contiene aminoácidos, ácidos polifenólicos y entre otros compuestos como biopéptidos que se encuentran en alimentos naturales y que a nivel bioquímico actúan sobre la enzima ECA del sistema renina-angiotensina, que provoca la presión de la sangre hacia las paredes de esta misma. Otra posible aplicación sería como producto antienvejecimiento, pues anteriormente se encontró que el chayote es un compuesto que inhibe la colagenasa, la cual es una enzima que deteriora la elasticidad de la piel. Y bueno, esta inhibición permite disminuir la apariencia de las arrugas en la piel. El objetivo del proyecto es cuantificar los péptidos con actividad antihipertensiva e identificar los inhibidores de proteasas presentes en el chayote. Esto se hará con el uso de Virens-Lewis, una variante que crece en el Estado de México. El proyecto consta de 3 etapas. La primera fue la investigación bibliográfica y planeación, la segunda, la obtención de la harina y el extracto del chayote, y la tercera es el estudio de las propiedades antihipertensivas y antienvejecimiento. La obtención de la harina se hizo a través de un liofilizado del chayote, al cual se le hicieron análisis bromatológicos y una cuantificación de proteína por BCA, así como una electroforesis para su visualización. Se hicieron 2 ensayos de caracterización, el primero específico para la semilla, la pulpa y la cáscara, y el segundo para el fruto completo. Una de las primeras cosas que se observó es que el chayote está compuesto principalmente por agua y fibra, de las cuales la pulpa y la cáscara son las que tienen mayor contenido de estas sustancias. También se encontró que la mayor cantidad de azúcares reductores se encuentra dentro de la pulpa, sin embargo, el fruto completo presenta una concentración de azúcares baja. Se han hecho pruebas de digestión con tripsina para poder localizar los péptidos que hay dentro del chayote. A partir de estos resultados se pretende tener un completo conocimiento de las características del chayote para en un futuro producir un nutracéutico que pueda ser consumido por pacientes que tengan hipertensión y atenuar sus síntomas. También queremos producir un producto facial para disminuir las líneas de expresión y pues este estudio bromatológico aporta una referencia para considerar las porciones que deben ser utilizadas y que tenga mayor efectividad el producto. Para finalizar, se planea continuar con la producción del extracto del chayote para así iniciar
con el análisis del contenido polifenólico e inhibidor de proteasas antes mencionado. Por su atención, gracias. Muchas gracias por su presentación. A continuación vamos a pasar a escuchar proyectos presentados por alumnos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Iniciamos con el proyecto titulado Caracterización inmunológica y genómica del síndrome inflamatorio múltiple en niños asociados a COVID y de la enfermedad Kawasaki en pacientes del Hospital Regional Materno Infantil del Estado de Nuevo León. Adelante, por favor. Buenas tardes. A continuación, mi compañera Jocelyn Colunga y yo, Karen González, vamos a presentar el proyecto Caracterización inmunológica y genómica del síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a COVID-19 MIS-C y de la enfermedad de Kawasaki en pacientes del Hospital Regional Materno Infantil del Estado de Nuevo León. El MIS-C es la respuesta inmune exagerada que se presenta de 2 a 6 semanas después de la infección por SARS-CoV-2. Este síndrome y la enfermedad de Kawasaki son padecimientos pediátricos con características clínicas y fisiopatológicas similares, en su mayoría en niños de 8 a 10 años en poblaciones hispanas y afroamericanas. Según la presentación clínica, se diferencian en los fenotipos MIS-C, MIS-C intermedio y MIS-C letal, los cuales se caracterizan por daño endotelial, inflamación sistémica severa, fiebre persistente y compromiso de órganos vitales. Esto se debe al aumento de la cantidad de las células T en la mucosa y la expresión desregulada en la vía de señalización TH17 en comparación con niños que padecen COVID-19. El estudio se llevará a cabo de la siguiente manera. Se elegirán pacientes pediátricos que cumplan con los criterios de MIS-C o enfermedad de Kawasaki y se tomarán los datos clínicos y epidemiológicos, al igual que estudios de gabinete. Por otro lado, en la primera fase se tomará la muestra sanguínea para determinar niveles de IgG, ferritina, plaquetas, dímero D, proteína C reactiva, entre otras. Y en la segunda fase se utilizará el plasma para determinar marcadores genéticos y niveles de interleucinas, con el objetivo de determinar factores humorales y genómicos vinculados a MIS-C que sirvan como marcadores y faciliten descubrir blancos terapéuticos. La primera fase abarcó el periodo de marzo del 2019 a noviembre del 2021, donde se recolectaron muestras de 63 pacientes, de los cuales 18 fueron MIS-C letal, 25 MIS-C clásico y 25 MIS-C intermedio o Kawasaki-like. Se compararon con los casos de Kawasaki en ese mismo periodo de tiempo, los cuales fueron 5 veces menos, encontrándose únicamente 14 pacientes. Se encontró como resultado que la prevalencia de MIS-C es alta en este hospital, donde predomina el género masculino. La edad de aparición en MIS-C intermedio fue en pacientes de menos de 5 años, MIS-C letal de 5 a 10 años, MIS-C letal mayor a 10 años y MIS-C intermedio de 5 a 10 años. La afectación principal en MIS-C intermedio fue mucocutánea, MIS-C gastrointestinal y MIS-C letal, estado de choque, alteración neurológica y crisis convulsivas. En cuanto a los estudios paraclínicos, se encontró que en el MIS-C intermedio presentaban trombocitosis, mientras que en MIS-C y MIS-C letal, trombocitopenia, así como un promedio de reactantes de fase aguda 5 veces más elevado. La resolución del cuadro con el mismo tratamiento basado en gamma-globulina y esteroide sistémico fue de MIS-C y MIS-C intermedio entre 3 a 5 días, mientras que en el MIS-C letal 7 a 10 días, en los cuales presentaron muerte fue menor a 48 horas. Se encontró un factor de riesgo importante como malnutrición y el sobrepeso y obesidad para MIS-C letal, así como una mortalidad global del 10%. El impacto esperado es que al realizar la segunda fase del estudio, con los factores humorales y la secuencia genómica, se pueda encontrar factores y blancos terapéuticos para mejorar la prevención y el tratamiento selectivo de esta entidad. Muy bien, agradecemos a Jocelyn y a Karen por su participación. Y a continuación tenemos el proyecto Consumption of Fruits and Vegetables in Mexican Preschoolers and its Relationship with Serum Micronutrients Levels. El líder del proyecto es Cecilia Enríquez y su asesora Carla Chávez. Adelante, proyecto. Hola, mi nombre es Cecilia Enríquez y vamos a presentar el consumo de frutas y verduras en preescolares mexicanos y su relación con los niveles séricos de micronutrientes. Este fue un proyecto en el que me apoyaron la doctora Carla Chávez, Bárbara Garza y Julieta Rodríguez.
Nosotros empezamos con nuestra recopilación de literatura encontrando que en Ensanud 2018 de la población preescolar solo el 89.8% de los niños mexicanos no comen las cantidades de verduras y el 52.2% no comen las frutas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La OMS nos describe estos resultados, pero no se comparan con otras variables, por lo cual nosotros en nuestro estudio el objetivo principal fue describir el consumo de frutas y verduras en los niños en un rango de 1 a 4 años y después como objetivo secundario correlacionarlos con los niveles de micronutrientes entre las frutas y el percentil de estos niños. Para ello utilizamos los datos de libre acceso de Ensanud 2018 y un rango de niños en la edad de 1 a 4 años. Utilizamos estas variables que fueron la frecuencia de consumo, los micronutrientes séricos y medidas antropométricas como el peso, la altura y el índice de masa corporal en percentil. Utilizamos estas herramientas de análisis estadísticos que muestro en la diapositiva. Se reporta una edad media de 2.47 más menos 1,04 años y un IMC de 47.77 más menos 31.94. Para el consumo significativo encontramos solo 4 de 16 variedades de frutas y 5 de 18 verduras. Para los niveles de micronutrientes estuvieron todos en promedio dentro de los valores de referencia, por lo cual solo para la vitamina B12 encontramos una correlación con el percentil de IMC. Contrario a nuestra expectativa, todos los niveles de micronutrientes estaban en un rango de referencia normal, por lo cual no son ni estadísticamente ni clínicamente significativos. Sin embargo, para esto sí encontramos que la ingesta de frutas y verduras es limitada y de poca variedad, y que probablemente estos niveles de micronutrientes los estén adquiriendo de otros alimentos, posiblemente de alimentos y bebidas fortificados que no tienen mucho valor nutricional para otros macronutrientes. Por ello, creemos que es necesario promover estrategias para aumentar el consumo de frutas y verduras entre los niños de esta edad, de 1 a 4 años. Esto sienta las bases para desarrollar nuevas y mejores estrategias de salud y de alimentación para nuestros niños, ya que esto nos llevará a hábitos en la adultez que puede que no sean muy buenos para su desarrollo. Esto sienta las bases de nuestro estudio y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación. Vamos a escuchar ahora el trabajo titulado El uso de la repetición espaciada en estudiantes de segundo año de medicina como indicador de mejores calificaciones en exámenes comprensivos. El líder del proyecto es Ángel Ballesteros. La asesora del proyecto es Rocío Rodríguez Rocha. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Soy Francisco Ballesteros y mi proyecto es el uso de la repetición espaciada en estudiantes de segundo año de medicina como indicador de mejores calificaciones en exámenes comprensivos. El background. El uso de la repetición espaciada, SRL, por sus siglas en inglés, Spaced Repetition Learning, es un método de estudio en el cual la repetición periodizada de los materiales del curso o de lo que se quiera aprender aumenta su retención y comprensión. En el nuevo modelo TEC 21, específicamente para la carrera de medicina, existe un examen llamado ACE, que es el examen integrador incremental semestral, cuyo fin es evaluar la memorización e integración de los conceptos vistos durante ese periodo de tiempo. Esto es cada 5 semanas. El objetivo de nuestro estudio es probar que el uso de la repetición espaciada es más efectiva que las técnicas tradicionales. ¿Cuáles son las técnicas tradicionales? Viene siendo leer otra vez, hacer apuntes, contestar quizzes. Esto lo vamos a saber basándonos en la calificación del ACE, que es el examen que mencioné ahorita, del estudiante, junto a una menor cantidad de horas de estudio y mejor salud mental. Todo eso, nuestra metodología. Utilizamos Google Forms para mandar un Forms a los estudiantes de la carrera de medicina del segundo año del TEC de Monterrey en Campus Monterrey. Esta encuesta fue completada el día 6 de mayo del 2021 y se preguntó sus métodos de estudio, su calificación de ACE en un rango 0 de 33 como es calificado. Y otra información recolectada fueron las horas de estudio, signos de depresión, ansiedad y por en una escala de 0, nunca a 5, siempre. El desarrollo. Como ya se mencionó, esta encuesta se envió vía WhatsApp y tuvo un alcance de 145 estudiantes con 39 respuestas registradas, del 27%. Durante el procesamiento de los datos, se utilizó el test de chi cuadrada de homogeneidad con un valor de alfa 0.05 y obtuvimos un valor de p menor a 0.01. Los usuarios de repetición espaciada tuvieron una media de 25.4 de 33
comparada con la de los métodos tradicionales que obtuvieron 24.16. Se estableció un punto de corte en 26.5, que viene siendo el 80% de respuestas correctas. Esto es con la finalidad de posicionar a los estudiantes en grupos. Y finalmente, los resultados. El 46.6% de estudiantes que implementaron la repetición espacial en sus estudios se posicionaron en la mitad superior de su clase. Esto quiere decir que el 46.6% sacó más de 80 en su examen. Y comparado a métodos tradicionales, que solamente fue el 37.5%. Y en cuanto a salud mental, los estudiantes que implementaron esta técnica fueron menos propensos a sentir burnout, ansiedad y depresión. Las horas de estudio fueron eliminadas por un error en el Forms. Y finalmente, el impacto esperado, se esperaba encontrar mejores resultados en los alumnos que usaran SRL. Sin embargo, la diferencia por medios fue discreta. Por eso se hizo la separación de grupos. Y las limitantes del estudio es que el tamaño de la muestra es pequeño y es un grupo muy homogéneo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Ángel Francisco y a continuación tenemos el proyecto Progresión del índice de calcio coronario en pacientes asintomáticos sin eventos cardiovasculares y su relación con factores de riesgo cardiovascular. El líder del proyecto es Rolando Rodríguez y su asesora María Teresa Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Para nosotros es un honor poder presentarles nuestro trabajo de investigación titulado Progresión del índice de calcio coronario en pacientes asintomáticos sin eventos cardiovasculares y su relación con factores de riesgo cardiovascular. Mi nombre es Jair Rodríguez Rivera y a manera de introducción nos gustaría recordar que la principal causa de muerte a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular, además de exponer que hasta el 25% de pacientes fueron asintomáticos previos a su evento. A raíz de esto, se desarrolló la técnica de medición del índice de calcio arterial coronario, técnica cuya validez ha demostrado que es un excelente predictor de eventos cardiovasculares. Sin embargo, su evidencia es limitada en poblaciones latinoamericanas y más aún en pacientes mexicanos. Por lo que el objetivo de nuestra investigación es determinar la asociación que existe entre la progresión del calcio coronario con diversos factores de riesgo conocidos, tales como sobrepeso o diabetes. Esto dentro de una población de pacientes mexicanos asintomáticos y sin eventos cardiovasculares previos. Para ello, se contó con una muestra total de 387 pacientes, cuyos criterios de inclusión fueron ser asintomáticos y sin enfermedad cardiovascular, así como contar con 2 mediciones separadas entre sí por al menos un año de diferencia. Nuestra población estaba compuesta por el 70% de hombres y 30% de mujeres, todos ellos con una edad promedio de 58 años de edad. Y adentrándonos más en resultados, encontramos que aquellos factores de riesgo asociados a progresión del calcio arterial coronario fueron los siguientes: sobrepeso, hipertensión, tener por encima de los 50 años de edad y pertenecer al sexo masculino, guardan una relación estadísticamente significativa con una progresión del calcio arterial coronario. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de este hallazgo? Para ello, se buscó si dentro de nuestra población existieron eventos cardiovasculares mayores, encontrando la presencia de síndromes coronarios agudos y de eventos de revascularización. Estos eventos, al identificarlos con más aún profundidad, encontramos que su prevalencia era mayor en aquella población de pacientes cuyo resultado de la primera medición fue mayor a 0, así como también una mayor prevalencia en aquellos pacientes que sí sufrieron una progresión. Por lo tanto, se reporta que nuestros hallazgos son similares a los publicados en la literatura internacional, demostrando que las ventajas de la técnica son aplicables de manera confiable a nuestra población. Por lo tanto, y además se encontró una correlación entre la progresión del calcio arterial coronario y la presencia de ciertos factores de riesgo. A manera de nuestro impacto esperado, se espera servir como punto de partida para la realización de mayores estudios de mayor tamaño, con la intención de estandarizar su uso dentro de la población mexicana, así como en algún futuro su inclusión en las coberturas de seguros y dentro de las guías nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair. Y ahora es turno de Esli Nájera Samaniego cerrar este evento de presentaciones con el proyecto titulado The Sharing Society, evaluación de un programa piloto de peer mentoring
y acompañamiento para disminuir los niveles de ansiedad provocados por un bajo desempeño académico en estudiantes de las carreras de salud durante su primer año académico. Proyecto asesorado por Blanca Margarita Bazán Perkins. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Eslin Nájera y hoy les vengo a presentar este proyecto que he trabajado junto a Isabel Escobar y Diego Delgado, titulado The Sharing Society. Y el día de hoy me gustaría transportarlos a su primer día de clases. ¿Lo recuerdan? Recuerdan que tal vez se sintieron un poco felices o emocionados, pero también ansiosos o nerviosos. Ahora imaginen esto en el contexto de una pandemia global, sin tener capacidad de poder conocer a sus compañeros y tener que asistir a clases en línea, perdiéndose la auténtica experiencia universitaria. Esta pandemia por COVID-19 cambió totalmente el paradigma de la educación en salud, dejando desafíos que afectaron la transición de estudiantes. Por tanto, es que nos vimos en la necesidad de desarrollar un programa piloto basado en una revisión de literatura. La metodología consistió en reclutar a mentores un año mayores quienes recibieron un entrenamiento y capacitación basada en inteligencia emocional y resolución de conflictos y problemas. Después, un grupo de estudiantes de nuevo ingreso fueron invitados a participar como mentis y seguido les aplicamos una encuesta inicial para explorar su percepción sobre la ansiedad y sus expectativas de la escuela. Después, los estudiantes fueron asignados a razón de 2 a 1 y después se les requirió tener una sesión inicial para establecer objetivos académicos y personales, para lo que les proporcionamos un formato de seguimiento. Posteriormente se tuvo que realizar una reunión mensual para que siguieran contactándose también mediante mensajería instantánea. Y durante periodos de evaluaciones se les ofreció a los mentis sesiones de aprendizaje activo y organizadas por los mentores. Mensualmente también se les invitó a grupos de foco preparados por nosotros en los que se exploraron sus experiencias y aprendizajes. Y adicionalmente se les administraron encuestas de monitoreo y al final de los semestres se analizaron los datos para tomar decisiones y ajustar el programa. Basado en estas encuestas y grupos focales que les menciono, el programa piloto demostró ser efectivo en una muestra de 7 mentores y de 11 aprendices. Nuestros hallazgos se pueden resumir en 6 características principales descritas en la tabla 1, con citas de los mismos participantes que presentan las opiniones más repetidas en los grupos focales. Asimismo, encontramos que el 73% de los mentis que recibieron apoyo académico y el 82% recibió apoyo psicosocial que se ve en la figura 1 o como fue percibido. En la figura 2, vemos que el 92% de los aprendices indicaron que los mentores les proporcionaron estrategias para manejar su ansiedad y rendimiento académico. Y en cuanto a las relaciones bilaterales, en la figura 3, encontramos que en una escala del 1 al 10, 90% de los mentis y 50% de los mentores perciben tener una excelente relación entre ellos. Esto se define como 8 puntos o más. Todo esto viene a demostrar que los programas basados en evidencia dirigidos por estudiantes son efectivos para la construcción de relaciones bilaterales de apoyo entre mentores y aprendices, y esto facilitó el ingreso de participantes a la educación superior. Supuestamente también disminuyó los niveles de ansiedad y formó una comunidad intergeneracional más fuerte dentro de una sociedad de aprendizaje. Muchas gracias y con esto concluimos la sesión de estos proyectos. Como ustedes pueden ver, el día de hoy tuvimos proyectos de diferentes disciplinas, diferentes áreas, algunos con impacto social, otros con aplicaciones en los sectores de salud, ciencia, tecnología e ingeniería, pero todos con el común denominador de desarrollo e innovación. En nombre del Tecnológico de Monterrey, felicitamos a todos los participantes, estamos muy orgullosos de sus trabajos y cedo el micrófono a mi colega Marcelo Videa para que cierre el evento. Muchas gracias. Yo quiero destacar que en estas presentaciones hemos visto el entusiasmo y grado de dominio que han alcanzado nuestros alumnos en proyectos que por su complejidad definitivamente nos muestran que han extendido su aprendizaje más allá de sus carreras. También es muy importante aquí reconocer la labor de los asesores que han guiado a los alumnos, los han motivado y definitivamente están trabajando en la formación de nuestros futuros investigadores. Muchas felicidades a todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta sesión de presentación de proyectos de profesional. Que tengan todos buen día. Muchas gracias y bonito día para todos. Voy a tomar una foto a todos los asistentes.
Si nos ayudan encendiendo sus cámaras. Espero, me estoy volviendo a conectar. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Felicitaciones. Bonito día a todos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, Manuel.